Buenas noches con todos. En esta oportunidad, la Federación Deportiva Peruana de Quidditch ha querido realizar esta charla gracias a la red LGTB Arequipa, que esta charla va a estar a cargo de José Miguel, que es activista. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches con todos los que nos están viendo. Desde la red LGTB queremos agradecerles la oportunidad que nos han dado para poder brindarles esta charla. Les presento a Mauricio, él es el coordinador, bueno, el presidente de la red LGTB Arequipa y también va a compartir con nosotros esta noche. Lo que les vamos a presentar es el tema de qué es la diversidad sexual y genérica y también cómo ser inclusivos en deportes. Gracias a la Federación Peruana de Quidditch, que me parece una institución bastante eh, interesante y interesada en lo que es la inclusión y la diversidad dentro de este deporte tan novedoso. Y además que eh, es bastante inclusivas las políticas que tienen como deporte para incluir a personas tanto femeninas como masculinas dentro de la práctica y a la vez de personas no binarias o personas trans, ¿no? Y creo que para esto es bueno siempre tener un concepto un poco más amplio de qué es lo que representa la diversidad sexual. Eh, bueno, como les dije, les presento a Mauricio Gutiérrez Juárez, él es el presidente de la red y también va a hablarnos acerca de la inclusión de las personas trans en los deportes después de esta pequeña disertación acerca de lo que es la diversidad. Bien, hola, ¿cómo están con todos, con todas y con todes? Buenas noches. Primero agradecer nuevamente a Federación Peruana de Quidditch por estar en este espacio y nada, esperamos ser útiles para y absolver las dudas que tengan respecto a este tema. Bueno, también agradecer a Luis Ángel por las coordinaciones que ha estado haciendo con nosotros para poder tener esta charla y bueno, a la presidenta de la federación que fue quien nos contactó para estar con ustedes el día de hoy. Luis, tú me dices en qué momento empezamos. Sí, ya pueden empezar. Ya, Por favor, perfecto. gracias. Listo, gracias Luis. Bueno, entonces comienzo con una pequeña introducción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? La diversidad sexual, bueno, la diversidad sexogenérica comprende a todas las personas que no encajan dentro de lo que el discurso hegemónico nos ha propuesto como las únicas dos categorías de personas, ¿no? Un varón heterosexual cisgénero o una mujer heterosexual cisgénero. Para entender como que estas palabras que a veces se nos hacen medias complicadas, como cisgénero, expresión, orientación, vamos a darles una pequeña charla introductoria quizás para poder tener un poco más claro qué significa cada uno de estos conceptos. Eh, Primero vamos a ver eh, más o menos qué es cada una de las diferentes partes que componen la sexualidad humana, ¿no? Primero tenemos a la identidad. La identidad o identidad de género es cómo cada persona se autopercibe. Es decir, desde sus experiencias de vida y desde su crecimiento personal, genera un autoconcepto acerca de sí mismo. Y este autoconcepto es lo que enmarca la identidad. Como vamos a ver acá la flecha como que señala a la cabeza y es porque es bueno, un conjunto de características que se ven como que en nuestra mente, en nuestra psique, que van a pasar a definirnos a nosotros mismos por quienes somos. Luego tenemos la orientación sexual, y como ven acá, está dirigida hacia el corazón. Pues nos habla de hacia dónde son dirigidos los afectos de de las personas, tanto desde el área sexual como afectiva, ¿no? Es decir, de quién nos enamoramos. Por eso la orientación sexual está como que situada en el corazón para hacerlo un poco más gráfico y para que lo podamos entender mejor. La identidad está en el cerebro, la orientación sexual está en el corazón. No porque, bueno, no porque se sitúe en este terreno, sino porque nos habla de quién nos atrae, de los afectos que podemos generar hacia las otras personas. Luego tenemos la expresión de género. La expresión de género es cómo nosotros performamos los diferentes roles que la sociedad ha impuesto sobre nuestro género, es decir, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos movemos ante la sociedad, nos presentamos ante los otros, las características que nos gusta resaltar de nosotros mismos, cuáles no nos gustan mostrar a los demás, es decir, como que toda la parte de afuera hacia el mundo, de la manera como nosotros comunicamos nuestro género al mundo. Y finalmente tenemos lo que es el sexo, que a pesar de ser un factor
plurifuncional y estar ubicado en diversas partes del organismo. El sexo se refiere también a los genitales que poseemos. Muchas veces se confunde el sexo con la identidad de género, y esta a veces encaja y otras veces no. Posteriormente vamos a ver en qué momentos sí y en qué momentos no, pero creo que es importante recalcar estos cuatro conceptos básicos, que es la identidad, cómo nos percibimos, la orientación sexual, hacia quién orientamos nuestros afectos y nuestra atracción, la expresión, que es cómo nosotros nos mostramos ante el mundo, y el sexo, que es, bueno, no solo los genitales, sino otros factores más que podemos ver en una persona. Bueno, ahora vamos a ver qué es la identidad de género. La identidad de género, como ya les había mencionado, es cómo nos percibimos, nos autopercibimos o nos identificamos. Esto tiene que ver con lo que hemos llamado el binario de género, pero ante todo, ¿qué es el género entonces, no? Muchos podrán decir, el género es masculino o femenino, y algo de idea hay ahí. Sin embargo, el género es una construcción social, ambiental, y también determinada por algunos factores biológicos, que nos va a llevar a identificarnos con alguno de los roles que se han creado y se han dado a través de los años en la sociedad. Estos roles son los que conocemos como el binario de género. El binario de género es el que ha dispuesto de que existan como que hegemónicamente dos categorías de personas, ¿no? Los que son hombres o masculinos y las mujeres. Esto de por sí es una construcción social, ya que se da a través de roles y estándares de género que nos van enseñando desde que somos pequeños. Sin embargo, no todas las personas van a encajar en este binario de género, que es el de ser hombre o el de ser mujer. Y en el intermedio hay un amplio espectro de personas. Estas personas pueden ser las llamadas personas de género no binario, no binarias, las identidades queer, y otras identidades que no se van a reconocer dentro de este binario de género que reconoce al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué son las identidades trans? Las identidades trans son aquellas identidades que no identifican como el género que tienen al género que se les fue asignado al nacer. ¿Por qué? Cuando nacemos, usualmente el médico, bueno, la persona ve nuestros genitales o cómo hemos nacido y nos asigna un rol, ya sea hombre o mujer. Sin embargo, en el paso del tiempo, algunas personas no se sienten identificadas con este rol que se les fue asignado al nacer y por lo tanto adoptan una identidad trans, es decir, deciden transicionar. La palabra transgénero viene de la raíz latina trans, que significa movilizarse o transitar de un lado a otro, ¿no? Y género de, bueno, sea el género hombre, el género masculino o femenino. Entonces, las personas transgénero son las personas que a lo largo de su vida han decidido cambiar, transitar, transicionar hacia el género con el que se sienten cómodos, a pesar de no ser el que se les fue asignado al nacer, ¿no es cierto? Y esto se da por un proceso que se conoce como disforia de género, que hasta el DSM-4, que es el Manual de Enfermedades Mentales, estaba considerada como una patología. Sin embargo, ya no está considerada, y eso es un progreso, ya que esto no tiene nada de patológico, es más una condición. Y la disforia de género es esta condición de las personas que no se identifican con el género que fue asignado al nacer y que por lo tanto comienzan un proceso de transición para mostrarse como la persona que se identifican, ¿no? El proceso de disforia de género puede ser un proceso muy doloroso, muy largo, que crea mucha incomodidad en la persona, y el tratamiento es hacer una transición hacia la forma en que uno se identifica. Entonces vemos que en las identidades pueden ser cisgénero, por ejemplo, mi persona, que soy un varón cisgénero, porque sí me identifico con el género que me fue asignado al nacer, pero también hay personas transgénero que son las personas que no se identifican con este género asignado al nacer y transicionan. Las personas trans pueden ser mujeres trans, es decir, que se identifican como mujeres, o hombres trans, o quedar dentro de este espectro que está al centro, que son definidas como los géneros no binarios, que pueden a la vez definirse como ambos, como ninguno, o hacer un tránsito esporádico entre un género y el otro, ¿no? Entonces ahí ya cubrimos lo que es la identidad de género. Dentro de esta identidad también tenemos que hablar de las personas intersex.
Las personas intersex son las personas que han nacido con genitales que no corresponden a lo que tradicionalmente se consideraría como masculino o femenino. Antes se utilizaba la palabra hermafrodita para designar a esas personas, sin embargo no es un término adecuado. El término más adecuado es el término intersex, y son personas que por diferentes causas, ya sean hormonales, gonadales, etcétera, no nacen con un sexo diferenciado, y por lo tanto deciden identificarse como intersex, es decir, que no pertenecen a ninguna de las categorías, ¿no? Que no tienen los órganos de ya sea pene o de vagina. Para esto es bien interesante hablar porque muchas veces dicen que el género y el sexo es lo mismo. Y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque el sexo no solo tiene que ver con los genitales. El sexo es plurifuncional y viene de diversos mecanismos del cuerpo humano, ¿no? Está el sexo genital, que es decir, cuáles son los genitales que tenemos, el sexo gonadal, que nos habla de las gónadas, en este caso los testículos o los ovarios, el sexo hormonal, que es el sexo dictado por los neurotransmisores, y diversos químicos que funcionan en nuestro cerebro, el sexo fenotípico, que es el sexo que está considerado en nuestros cromosomas, el sexo psicológico, que es el que nuestra psique va a asignarnos o con el que se va a identificar, y finalmente el sexo cerebral, que en nuevos estudios de neurociencia se ha identificado que en algunos casos los cerebros masculinos o que se identifican con el lado masculino funcionan de una manera un poco diferente a los que se identifican como femeninos, ¿no? Entonces, por esto podemos decir que el sexo no es solo los genitales, sino es un conjunto de factores, y este conjunto de factores va a determinar posteriormente cómo la persona se va a identificar al juntarse con el género, que es la manera en que la sociedad nos educa para performar este rol que se nos ha sido asignado, ¿no? Luego tenemos, bueno, esto fue la categoría de la identidad de género, es decir, cómo una persona se identifica. Ahora vemos la orientación sexual, que es a quién dirige sus afectos, o como una otra pregunta sería, ¿quién nos atrae sexualmente, no? Eh, para esto también existe un espectro que va desde lo heterosexual, que son las personas están atraídas por personas del género opuesto, hacia el homosexual, que es la persona que se siente atraída por por el mismo género que el suyo, ¿no? Y dentro de este espectro se encuentran las personas bisexuales, pansexuales, asexuales, entre otras. La orientación sexual es la atracción emocional, sexual, afectiva, que puede desarrollar una persona hacia las personas ya sean de su mismo sexo, como los homosexuales, o del sexo opuesto, como los heterosexuales, ¿no? En esta gama entran todas las personas lesbianas, gays, bisexuales y diversas otras categorías que se han ido implementando, como lo que es la persona pansexual, ¿no? Que se define como esta persona que se enamora del otro no por su género, sino por quien se muestra como es, ¿no? Y, por ejemplo, la persona pansexual puede sentirse atraída por personas no binarias, trans, etcétera, no necesariamente que encajen dentro de los dos estereotipos de género que vendría, bueno, de los dos roles de género hegemónicos, que es hombre o mujer. Y posteriormente tenemos lo que es la expresión de género, que es cómo nos mostramos al mundo. O sea, ya pasamos por cómo nos identificamos, a quién amamos o a quién nos atrae, y ahora cómo nos mostramos a los demás. Dentro de este espectro tenemos a los que son las personas que se muestran fem, es decir, femeninas, con rasgos que se le han atribuido más a lo que es el rol de la mujer, y las personas masculinas, que son aquellas personas que se muestran de formas más atribuidas a las personas masculinas, ¿no? Esto no necesariamente va a cambiar su identidad, porque su identidad ya está definida. Sin embargo, es su forma de mostrarse al mundo. En esto tenemos a las personas andróginas, al travestismo, a las personas drag, a las personas genderfuck, que deciden de alguna manera que su expresión de género sea diferente a la que el resto de personas considera como lo más correcto para su género o para su identidad, ¿no? Es la forma en la que nos vamos a mostrar mediante nuestros comportamientos, nuestras apariencias, no necesariamente está vinculada con el sexo biológico, la identidad u la orientación sexual,
simplemente es cómo nos gusta mostrarnos hacia los demás. Esto básicamente va a cambiar también de acuerdo a los estándares de los roles de género que vayan a tener las sociedades, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos encontráramos en los años, en 1910, por ejemplo, que cualquier mujer usase pantalones, sería un travestismo, ¿no? Porque la persona está atravesando la vestimenta para vestirse como una persona de género opuesto. Sin embargo, en la actualidad, que una mujer utilice pantalones no es considerado travestismo porque está normalizada la conducta, ¿no? De igual manera, depende mucho del contexto. Si tenemos a un hombre usando una falda acá en Arequipa, Perú, podríamos, o sea, la gente podría creer que es un acto de travestismo porque esa prenda corresponde al género opuesto según lo que nos dice el discurso hegemónico, ¿no? Sin embargo, si fuera un hombre irlandés, esto no sería, ¿no? Porque corresponde a su cultura. Entonces vemos que la expresión de género va a variar muchísimo de acuerdo a lo que la sociedad considera que es lo hegemónico para ese momento. Como dije, esto no tiene que ver, por ejemplo, con la identidad de género, el sexo biológico o la orientación sexual, porque, por ejemplo, las drag son personas que hacen esta transición entre la vestimenta y entre la expresión de género con un fin performativo y lo hacen como un show del que pueden hacer comedia, crítica social, etcétera. Y esto no necesariamente va a afectar su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Así que es más que todo cómo nosotros nos mostramos al mundo, independientemente de cómo nos identificamos o a quién amamos. Y bueno, esto nos lleva a hacer un recuento de qué significan las siglas LGTBIQA+, ¿no? Bueno, con la L vendría a ser las personas lesbianas, que son mujeres, ya sean cisgénero o transgénero, que aman que aman o se sienten atraídas sexualmente por otras mujeres. Lo mismo con los gays o homosexuales, que son hombres, ya sean cisgénero o transgénero, que se sienten atraídos por otros hombres. Las personas bisexuales, que se sienten atraídos por ambos sexos o por ambos géneros. Ahí también tenemos a las personas pansexuales, ¿no? Luego tenemos en la T tres categorías que son transexual, que es la persona que ha transicionado a través de una operación de reasignación de sexo, es decir, que ha cambiado sus genitales. Las personas transgénero, que son las que se identifican con el género, con un género diferente al que le fue asignado al nacer, y por lo tanto hacen una transición hormonal o de vestimenta o de la manera que ellos deseen. Inclusive, de repente no necesitan hacer una transición, simplemente identificarse como del género en el que se sienten cómodos. Y las personas travestis, que son las personas que transicionan en su vestimenta, ¿no? Es decir, que les gusta utilizar prendas que no son asignadas, o sea, no son del género del que se les fue asignado al nacer, ¿no? Y les gusta usar las del género opuesto o simplemente otro tipo de expresiones. También tenemos a las personas intersex, que son las personas que tienen estos genitales que no corresponden ni al del pene o la vulva. Las personas asexuales, que son aquellas que no tienen una atracción sexual hacia ninguna persona en particular o ningún género en particular, pero que sí pueden desarrollar afectos hacia otras personas sin ningún tipo de problema. Tenemos el espectro queer, que son todas las personas que no encajan necesariamente en estos parámetros, pero que no se sienten dentro del hegemónico heterosexual, digamos. Y el signo más, que representa a todas las otras personas o identidades que son disidentes al pensamiento hegemónico, a la heteronorma, que también están como que cubiertas por este término paraguas. Entonces, estas son todas las personas que conforman la diversidad sexual y que están en una constante lucha por reivindicar diferentes derechos, ya sea como el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la ley de identidad de género, que es decir, que los documentos oficiales del Estado los muestren dentro del sexo, o perdón, del género que ellos identifican, y diferentes otras luchas por la protección contra los crímenes de odio, contra la discriminación, etcétera, ¿no? Ese es como que un repaso rápido acerca de cuáles son
las identidades de género, las expresiones de género, la orientación sexual y lo que compone en general lo que es la diversidad sexual. Quería terminar la exposición con una frase bastante interesante, que es: en una sociedad que nos educa a la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Esta frase es de un activista argentino que nos habla acerca de cómo nuestra respuesta, nuestra reivindicación hacia una sociedad que muchas veces es discriminatoria es a través del orgullo, de sentirnos bien con quienes somos y también de difundir información para que las personas que muchas veces no conocen estas realidades puedan empatizar y tener un trato mucho más humano con las personas diferentes, ¿no? Con las diversidades que no necesariamente tienen que ser de género o de orientación sexual, sino también con grupos vulnerables, con personas diferentes a nosotros, con personas que piensan distinto. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Ahora Mau les va a hablar acerca de lo que es la inclusión de las personas trans y en los deportes, ¿no? Como en el Quidditch. Mau, te doy el pase. Bien, bien. Gracias, gracias, José Miguel. José, disculpa, no sé si podrían hacerles recuerdo que dejen sus mensajes, sus comentarios haciendo alguna pregunta y al final para que puedan contestarlos. Sí, vamos, si quienes nos están viendo, en todo caso, vayan escribiendo sus preguntas en la sección de comentarios para responderlos después de la charla. Bien, yo voy a hablar sobre la inclusión de las personas en el deporte, particularmente de las personas trans, pero también quisiera hacer un repaso, digamos, como histórico de la participación de las personas, digamos, marginadas dentro del deporte. Sucede que la concepción cultural del deporte siempre termina siendo, y ha sido y es una actividad predominantemente masculina, y eso dificulta que algunos grupos sociales como las mujeres, las personas trans o las personas intersex puedan participar, porque el carácter sexuado, de alguna forma, que se apoya en estas diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, y que se interpreta como una desventaja de las mujeres en los deportes, hace precisamente esto, ¿no? Entonces, genera, por ejemplo, como en los años 20, cuando se empezó a promover el deporte o la participación de las mujeres en los deportes a nivel profesional y de élite, establecían pruebas de sexo para las mujeres, ¿no? Esta discriminación y esta humillación que reciben estos grupos subalternos, de alguna u otra forma nos hace o nos obliga a pensar de forma crítica en cómo son las políticas deportivas creadas hasta la actualidad. De hecho, la vigilancia sobre las mujeres en el deporte no es algo nuevo. Desde que comenzaron a participar en el deporte, que como mencioné, termina siendo un campo originalmente marcado como legítimo y meritorio y deseable para los hombres, los cuerpos de las mujeres se han ido sometiendo siempre al escrutinio médico y a los exámenes médicos, ¿no? Y así lo demuestra el historial deportivo. De hecho, como les mencionaba, en los años 20 se hacían test médicos para verificar que una mujer deportiva efectivamente terminaba siendo una mujer, bajo la creencia de que muchos hombres quisiesen participar en competencias deportivas profesionales o de élite, haciéndose pasar por mujeres, ¿no? Y esta patologización del cuerpo femenino lo que implicaba era que muchas de ellas no estuviesen dentro de los estándares médicos de esa época y no pudiesen participar en el deporte y terminaran siendo consideradas anormales. Aún no se asumen las consecuencias éticas de estas acciones, pero creo que es importante no considerarlas ni siquiera normales, ¿no? De hecho, una expresión de género no percibida como femenina sigue siendo un problema real para las mujeres que compiten en el deporte actualmente. Por ello es importante que las instituciones empiecen a regular la participación, no solamente de las mujeres, sino también como lo hacen ustedes, ¿no? De las personas trans y en general promover escenarios de igualdad y de igualdad de género en la participación en el deporte. Las regulaciones sobre la participación de las personas trans y personas intersex todavía están como relacionadas a cuestiones de justicia competitiva. Sin embargo, creo que es importante que empiecen a aperturarse otros paradigmas, otras formas de pensar, y también se incluya el sufrimiento de las identidades de género que
constantemente han sido escudriñadas, que constantemente han sido vulnerables, y cómo es que esto afecta también en su participación en los deportes. En todo caso, siempre considero que es necesario tener en cuenta cuáles son las consecuencias éticas de las normativas en los deportes que protegen no solamente la moral de los y las deportistas trans e intersex. Si bien es cierto, en los últimos años los activismos trans han puesto sobre la mesa las diferencias en los ámbitos de las vidas de las personas trans, sea en el campo de la identidad, o en el acceso a la justicia, o en el acceso o el derecho a la justicia, o en los deportes, hace que algunas instituciones deportivas, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional en 2015 haya permitido la participación oficial de mujeres trans en voleibol. Hay así, perdón, me están escribiendo un mensaje. Ok. Hay así algunas activistas o deportistas como Heidi Krager o Irina Priest que han podido participar en estas Olimpiadas en el año 2015. Sin embargo, con el tema del COVID no se ha podido retomar el tema de la Olimpiada. Entonces, no hemos vuelto a tener personas trans, mujeres y hombres trans participando en estos espacios deportivos. Pero creo que es importante que el próximo año también exista mayor participación, se promueva la participación no solamente a través del comité, sino también de las federaciones nacionales en todos los países. La reivindicación trans respecto del deporte también es un tema que todavía no está regulado. Todavía existe además algunos requisitos de patologización para poder participar. De hecho, como se mencionó en la charla, no solamente, bueno, considero además que una persona trans no solamente es trans por el hecho de empezar a transicionar, sino también desde el nombramiento. Desde que una persona se nombra como trans es o se reconoce efectivamente como una persona trans, ya está formada esta identidad. Sin embargo, existen requisitos aún legales para filtrar el tema de trampa relacionado a la participación de estas personas, y se exigen, por ejemplo, certificados médicos o certificados legales. Creo que por ahí encontramos algunos conflictos de intenciones y racionalidad en los dispositivos que se usan para promover la participación de las mujeres y hombres trans en los deportes o personas intersexuales. Creo que por ahí hay que avanzar, no solamente en el caso como se regula a nivel internacional o como lo está o lo viene haciendo el Comité Olímpico Internacional, sino también a nivel de federaciones nacionales, sobre todo en nuestro país. Y bueno, eso es básicamente lo que yo quería comentarles. No sé, José. Sí. Sí, bueno, para recordarles que cualquier pregunta que quisieran hacernos, le pueden hacer a través de Facebook y Luis nos va a ir alcanzando las dudas que tengan. Y también decirles que se debe emitir un certificado por estar en esta charla. Y lo único que tienen que hacer es contestar el formulario que les dejaremos al final en la página de Facebook, en los comentarios de esta transmisión, para que puedan acceder al certificado. Luis, Sí, José, acá tengo unas preguntas. Una es, ¿por qué ya no se dice hermafrodita? ¿Por qué ya no se emplea esa palabra? Sí, claro. A ver, bueno, lo que sucede en diferentes casos es que por condiciones ya sean genéticas, es decir, que tienen un cromosoma más sexual, que sería un XXY, por ejemplo, o por condiciones hormonales en el momento del embarazo. Hay personas que nacen con genitales que no son diferenciados, es decir, que tienen tanto de pene como de vulva. ¿Por qué no se utiliza la palabra hermafrodita? Porque la palabra hermafrodita es un término eh, pseudocientífico que se utiliza sobre todo para nombrar a los animales que tienen esta condición. Es decir, no es un término que se aplique a las personas o a los seres humanos. Por eso ya no se dice hermafrodita. Es un término científico, sí, que se utilizó por mucho tiempo, pero ahora referirnos a personas, tenemos la palabra intersex o intersexual para poder llamarlos, ya que no solo es un término más respetuoso, sino también hace énfasis en que no es una identidad que esté partida o dividida o a la mitad entre ser un hombre o entre ser una mujer, ¿no? Sino que es una persona completa en sí, que tiene un organismo funcional
que muchas veces, durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando nació una persona con estas condiciones, lo que hacía el médico era, cuando era muy pequeño, hacer una operación para intentar como que llevar estos genitales indiferenciados hacia alguno de los dos extremos, es decir, o convertir con una cirugía sus genitales en una vulva o en un pene, y socializarlo así a través de la vida, ¿no? El médico tomaba la decisión de criarlo como un hombre o como una mujer, se hacía la operación y esto pasaba. Lo que conllevaba esto era que la persona intersex crecía y se daba cuenta que su identidad no correspondía a lo que se le había sido atribuido, y muchas veces con operaciones que mutilaban sus genitales y que no les permitían tener un desarrollo sexual real, ¿no? No les permitían sentir placer, entre otras cosas. Entonces, lo que se decidió fue que estas personas se críen como cualquier persona normal, que sigan con su vida y que ya después ellas sean las que decidan si se quieren identificar con con uno de los géneros o simplemente seguir su vida como personas intersex, es decir, que no necesariamente encajan en ninguno de los dos, ¿no? Es por esto que no se usa el término hermafrodita ya, porque se considera despectivo y además que es una palabra que se engendró para nombrar, digamos, a los animales que tienen esta condición y que realmente no representa a las personas intersex, ¿no? Es por eso. ¿Hay alguna otra pregunta, Luis? Sí, preguntan, ¿qué significa una persona genderfuck? Bueno, es dentro del espectro de las personas queer, que son personas que tanto en su identidad de género como en su expresión de género tienen diferentes maneras de manifestarse. Hay un grupo de personas que se llaman genderfuck, que lo que manifiestan es que no se identifican con ninguna de las eh, de los dos géneros, digamos, y que por lo tanto pueden portar ropa de cualquiera indistintamente, mostrar con actitudes o con su vestimenta una mezcla de ambas o de ningunas, comportamientos que aluden a uno o al otro, es decir, que, que toman de todo un poco y a través de eso construyen su identidad, que está bastante bien, ¿no? Y que a través de eso también como que buscan oponerse al binarismo de género, es decir, mostrarse como personas que no están en ninguna de las dos categorías y que además de eso se sienten cómodas con lo que hacen, ¿no? Es decir, como que se visten simplemente como quieren, no como se les imponga a través de los roles, ¿no? Es un movimiento social, cultural y que también tiene que ver con la identidad, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Las personas no binarias encajan en el espectro queer? Sí, bueno, el espectro queer es un espectro paraguas, es decir, que puede involucrar a muchas personas diferentes, tanto como las personas trans, como las personas no binarias, etcétera. Lo que caracteriza a las personas no binarias es que eh, ellos no creen que este binario de género sea una imposición que tengan que cumplir, digamos, y que por lo tanto no se van a identificar con ninguno de los dos. Creo que últimamente ha habido muchísimas más expresiones de este tipo que podemos ver a través de las redes sociales, en TikTok, quizás de personas que no se identifican con ninguno y que está bien, ¿no? Al final la identidad es algo muy personal y una decisión que se toma desde su experiencia de vida y desde lo que han decidido que es mejor para ellos mismos. Entonces, las expresiones no binarias buscan también un poco demoler estos roles de género que ya estaban asignados, que muchas veces comprimen, que muchas veces son machistas, por ejemplo, que no permiten, digamos, a un hombre expresar sus sentimientos o a una mujer tener algún acceso en diferentes ramas de la vida que usualmente están como que reservadas para los hombres, ¿no? Entonces, es un poco también un acto de rebeldía frente a este tipo de roles. Ok, bueno, aquí hay otra pregunta. José, ¿cuál es un proceso regular por el que pasan las personas del espectro no binario? Bueno, yo creo que algo que es particular de las personas del espectro no binario y también de las personas trans es la condición de la disforia de género, ¿no?
que es el momento en que te das cuenta de que no te sientes cómodo con este rol que se te ha impuesto al nacer debido a tus genitales o a otras series de factores, ¿no? Entonces yo creo que primero es un cuestionamiento propio, un cuestionamiento interno, para poder darte cuenta de esta disforia, que es no sentirte cómodo con lo que está pasando, que no es un proceso simple, realmente es un proceso bastante complejo, donde la persona tiene que ir cuestionándose en diversos campos de su vida, de cómo se muestra ante los demás, cómo se muestra ante sus pares, cómo se viste, cómo interactúa. Probablemente también va a tener que cuestionar su orientación sexual, ¿no? Eh, y después de como que toda esta confusión, va a ir como que declinándose por una de estas identidades, ya sea trans o no binarias, ¿no? Para poder como que ir resolviendo este proceso de disforia de género hasta sentirse cómodo con la persona que presenta entre la sociedad. A mí me parece que eso es como que un proceso indispensable, ¿no? Luego de haber como que resuelto un poco este tema de la identidad, va a pasar a, a una etapa de, por decirlo así, de transición, donde va a buscar diferentes mecanismos que le van a permitir sentirse cada vez más cómodo, ¿no? En el caso de las personas trans, es quizás a través de una transición hormonal, a través de este, operaciones, o simplemente comenzando a socializarse como del género opuesto, ¿no? No necesariamente las personas tienen que acudir a un psiquiatra, no necesariamente las personas trans tienen que comenzar a hormonarse, a operarse para ser trans, ¿no? Simplemente con el hecho de que ya se definan como trans o como no binarias, se debe aceptar su identidad como lo son, ¿no? Porque no es un proceso difícil, tampoco es como que nadie de la nada un día para el otro despierte y ya se sienta otra persona, ¿no? Es un proceso de descubrimiento bastante complejo, bastante doloroso muchas veces, que tiene consecuencias en su vida personal y también en su vida con los demás, entonces no es como que una decisión que se pueda tomar a la ligera. Mau, ¿tú qué piensas de esto? Sí, efectivamente, yo siento y siempre he creído que solamente desde el nombramiento existe una persona como persona trans. Evidentemente hay un proceso singular, personalísimo para poder transitar, para poder además afrontar el significante que voy a usar, ¿no? Persona trans masculina, persona trans femenina. Ok, aquí hay otra pregunta. Bueno, sí, justo preguntan si las personas del espectro no binario sufren disforia de género. Bueno, lo de la disforia de género se puede entender de diversas maneras. Desde mi punto de vista personal, yo creo que al no sentirse cómodos con la identidad con la que han venido socializándose, sí se siente una disforia de género que puede ser diferente en cuanto a la medida de la incomodidad que les genere, ¿no? La disforia de género es un término que se acuña desde la medicina, o sea, desde la patologización de las identidades trans, y que muchas veces es difícil de definir porque o sea, lo que a alguna persona le puede resultar incómodo del género, a otra persona no, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí nacen desde o sea, que las personas no binarias nacen desde un cuestionamiento, desde una incomodidad con lo que han estado viviendo para a partir de eso cambiar, ¿no? O situarse en el lugar donde sí se sienten cómodos. Desde ahí yo podría decir que sí se experimenta una disforia de género, sin embargo, que es particular a cada uno de los casos, ¿no? No todas las personas lo van a sentir de la misma manera, no todas las personas lo van a padecer, quizás algunas se sientan incómodas, pero no sufran de la misma manera que otras pueden sufrir por esto. Y también es muy importante el contexto social en el que se muevan, ¿no? Una persona trans, por ejemplo, de periferia, una persona trans de provincia, de bajos recursos, probablemente vaya a experimentar una disforia de género muy distinta a aquella que ha sido criada como que en un entorno muy inclusivo, donde se está abierto a estas ideas del binarismo, perdón, de las personas no binarias, de las personas trans, ¿no? Evidentemente el sufrimiento, la incomodidad va a ser mayor de acuerdo al contexto social en el que se ve, pero siempre nace de una incomodidad con lo que uno ha sido asignado, ¿no? Mau, no sé qué opinas al respecto. Creo que es un tema polémico lo de la disforia también. Eh,
Sí, sí, o sea, para el caso de personas de género no binario me resulta interesante además porque creo que yo nunca he podido conversar con alguien de género no binario, tal cual, per se. No lo sé, no podría dar una opinión más, digamos, técnica como tú al respecto, de verdad. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante. Bueno, les preguntamos, ¿hay algún apoyo psicológico que la federación pueda ofrecer para apoyar a cualquier persona que esté atravesando una transición? Sí, bueno, una pregunta súper linda, la verdad. Yo creo que siempre la comunidad es la que va a facilitarle a una persona trans el sentirse cómoda o no durante la transición, ¿no? Es siempre un periodo muy difícil, sobre todo porque muchas veces las personas se ven solas, se encuentran solas en estos periodos cruciales de su vida. Entonces, una de las cosas que puede ser, que es lo que me parece que ya están haciendo, que es crear espacios inclusivos, crear espacios de no discriminación, donde las personas puedan sentirse cómodas de expresarse como son, como quieren. Eh, una medida bastante interesante también es preguntar acerca de los pronombres que quieren que utilicen, es decir, por ejemplo, si una persona trans comienza a identificarse eh, con el género que desee exteriorizar, digamos, si es una mujer trans, pedirle a sus compañeros, a sus amigos que la traten de ella, ¿no? O con el pronombre que se siente identificada. En cuanto al apoyo psicológico, quizás también es interesante y compartir siempre organizaciones de activismo, organizaciones, ONGs de apoyo a la comunidad que van a tener espacios seguros, teléfonos de contacto, todos esos lugares donde ellos van a poder encontrar quizás un apoyo psicológico más especializado, clínicas también, diferentes lugares que van a ofrecer como que servicios para que ellos puedan acceder a conversaciones acerca de este tema, difundir información, me parece que siempre es muy importante. Mau, no sé qué más te parece. Sí, igual me parece importante también que se pueda llevar si es que se requiere terapia a nivel psicológico con un especialista que entienda de los temas de diversidad sexual y de género. Y de hecho, igual si por ahí tienen alguna consulta, existe el directorio de salud mental de Más Igualdad, que se llama Más Salud Mental, así que lo pueden encontrar también en másigualdad.pe, donde está a nivel nacional un directorio de especialistas, aliados o también integrantes de la comunidad LGTBI que se especializan en atender a personas de la diversidad sexogenérica. Y claro, siempre es importante recalcar que no solo para personas trans, no binarias, sino también para personas homosexuales, lesbianas, etcétera, que el problema psicológico que puedan estar enfrentando no se debe al hecho de ser diversos, o sea, no se debe al hecho de ser trans o de ser homosexual, etcétera, ¿no? Sino a que muchas veces la sociedad es bastante violentadora, desagradable con las personas y puede generar diversos conflictos que siempre es bueno tratar en terapia, ¿no? Evidentemente esta terapia no va a ser para recriminarlos o para intentar cambiar su orientación sexual, no, para nada, al contrario, la verdadera terapia de ayuda a las personas LGTB es para darles un acompañamiento en los problemas que a partir de la violencia de la sociedad o de otras maneras puedan sentirse afectados, ¿no? En ningún momento es para cambiar su identidad de género, su orientación sexual, como algunos grupos fundamentalistas plantean, ¿no? Eso no es terapia, eso son prácticas desacertadas, ¿no? Lo que se hace desde el acompañamiento psicológico es eso, acompañar, dar apoyo, brindar información, facilidades, ¿no? Uh-huh. Ok. Aquí hay otra pregunta, José. No sé si podrías ser más incisivos en lo que es, o sea, explicarnos más que no es lo mismo ser gay a, a ser no binario, ya que varias personas piensan, ¿no? Que es tu orientación sexual es igual que que tu género, ¿no? Si podrías, por favor, explicarnos. Claro, claro. Sí, evidentemente, la orientación sexual, dentro de la orientación sexual están las identidades homosexual, bisexual, lesbiana, pansexual, digamos. Esto es a quién me atrae, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi caso sería
yo un varón homosexual. ¿Por qué? Porque soy cisgénero, es decir, no soy trans, yo sí me identifico con el sexo que me fue asignado al nacer, pero sin embargo me atraen otros hombres. Entonces, yo soy una persona homosexual, ¿no? Mi identidad de género sería cisgénero, porque sí me siento identificado, pero mi orientación sexual sería homosexual. Mientras que una persona trans, por ejemplo, su identidad de género sería transgénero, digamos, si es una mujer trans, se identificaría como una mujer, pero su orientación sexual podría ser, es decir, si es que le atraen los hombres, heterosexual, o si es que le atraen las mujeres, lesbiana, ¿no? Homosexual. Una cosa no tiene que ver con la otra, son dos categorías separadas, por eso las separamos en tres, ¿no? Orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que no necesariamente una va ligada con la otra, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Este, ¿Las personas del género no binario eh, cambian su nombre y sus pronombres como las personas transgénero? Siempre, a veces, o cómo? No necesariamente. Muchas personas de género no binario deciden mantener su nombre. Sin embargo, si lo desean, también lo pueden cambiar, ¿no? De igual manera con sus pronombres, de repente pueden optar por que se le llame el pronombre neutro, que es el ella, ¿no? O si desean también transicionar esos pronombres hacia el pronombre del sexo opuesto, o mantener el mismo, o como muchas personas también lo hacen, que es este, cualquiera de los tres, ¿no? Tanto si se refieren a ellos como él, ella o ella, lo utilizan, ¿no? Eso es una decisión que al final la toma la persona no binaria. Correcto. Aquí hay una pregunta interesante. Nos preguntan, ¿cuáles son las formas correctas para no asumir el género de una persona? Claro, yo creo que en el momento de presentarnos, preguntar también cuál es el pronombre que utiliza o cómo le gustaría que se refieran a ella, ¿no? O a ella. Y en ese momento podemos como que aclarar cualquier tipo de duda que tengamos desde una manera respetuosa, ¿no? No preguntándole, digamos, qué eres, o preguntas que tienen bastante poco tino, sino preguntarles cómo se identifican, cómo les gustaría que sean tratadas, cuáles son sus pronombres, que son como que una manera bastante más este, acertada de hacerlo, ¿no? Quizás inclusive si es como que en el contexto deportivo, en en las fichas o formularios, siempre incluir el nombre social, que es el nombre con el que la persona se socializa, o sea, el nombre con el que le gustaría que lo llamen, y también los pronombres, ¿no? Para que en esos documentos puedan poner eh, libremente cómo quieren ser tratados. Mau, ¿alguna opinión? Sí, creo que también de entrada podemos usar algunos mecanismos sociales comunes, como preguntar cómo te llamas de entrada, ¿no? Y creo que eso nos da igual algunas luces de con quién estamos conversando, qué identidad tiene desde la elección del nombre, y siempre no quedarnos con la duda, ¿no? Como tú dices, siempre ser respetuosos, pero también directos, y creo que ese trato directo también hace que la persona que recibe nuestra duda también la coja y nos pueda absolverla sin problemas, ¿no? Nunca quedémonos con la duda. Ujú. Ok, bueno, acá hay otra, nos preguntan si podrían enlistar los géneros no binarios. Bueno, creo que justo lo interesante del género no binario es que se separa del binario y el binario es ya de por sí como que categorías constrictoras, digamos, ¿no? Sí hay diferentes formas como ambigénero, agénero, este, eh, de género Pero fluido, fluido. que pueden como que entrar dentro del espectro. Sin embargo, lo bonito de ser no binario creo que es que no necesita encajar en determinado concepto, ¿no? En determinada palabra o significante que vaya a definir cómo se expresa. Entonces, si bien es cierto, sí hay diferentes términos que pueden ingresar dentro de esto que es el queer, el género fluido, el agénero, el ambigénero. Es como que un espectro amplio que justo está hecho de esa forma, como un paraguas para contener a todas las identidades que no están dentro del binario, ¿no? Un dato curioso, por ejemplo, es que también ahí podríamos poner a las personas, a los muche, que son les muche, que son indígenas, bueno, comunidades indígenas de México, donde existen personas que no entran en ninguno de los dos, o por ejemplo personas también
Double Spirit, que son de comunidades canadienses que se consideran que tienen dos almas, por ejemplo. Entonces, lo bonito del término no binario es que engloba toda una serie de manifestaciones de género que no tienen que ver con el hombre o mujer, ¿no? El masculino o femenino. Por eso creo que no es tan fácil como hacer un listado de estos son los que van dentro del no binario, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos, José, eh, muchas gracias a ambos por la participación y si nos podrían repetir, ¿no? de dónde pertenecen y en caso tengamos alguna pregunta, dónde podemos ubicarlos. En caso, ¿no? Alguna persona, alguien necesite su ayuda, ¿no? Para solicitar, por favor. Claro, Luis. Nada, primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Yo soy José Miguel Dávila Salas, soy estudiante de psicología, diseñador publicitario y ahora hago activismo junto a la red LGTB. Eh, y me pueden, si es que tuvieran alguna duda, si es que se sintieran en la necesidad de conversar con alguien acerca de estos temas, algún tipo de apoyo, el que sea, me pueden ubicar en mi Facebook personal, que es José Miguel Dávila Salas, o a través de la red LGTB también. Y bueno, estoy aquí para lo que necesiten. Muchas veces en los procesos de autodescubrimiento nos sentimos solos, tenemos ideas que pueden ser bastante dañinas, podemos llegar a la depresión, ansiedad. Y bueno, lo que me gustaría decirles es que no están solos, que si conocen a alguien que necesite ayuda pueden también llevarlos a nuestras redes, los podemos contactar con personas que los puedan ayudar, y que muchas veces es como que doloroso el proceso de descubrimiento, pero es muy bonito. Al final te das cuenta que todo mejora, que siempre es mejor ser quien eres, poder ser libre de amar a quien quieras también. Y nada, estamos acá para ayudarles en lo que deseen. Mau. Sí, no, igual como dijo José Miguel, muchas gracias por este espacio. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Red LGTB Arequipa y en Instagram igual red.lgtb.acup. Bueno, yo soy Mauricio Gutiérrez Juárez, igual pueden buscarme en Instagram o en Facebook como Mauricio Gutiérrez Juárez. Y nada, igual los invito también para que nos den like y se enteren de los eventos o las actividades que vemos realizando, siempre enfocadas en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, no solamente para hacer incidencias, sino también para aprender entre todos y todas. Entonces, nada, eso, muchas gracias. Sí, chicos, muchas gracias. También les pasamos el formulario, que son como que unas pequeñas preguntitas acerca del tema, para que puedan acceder al certificado. Entonces, nada, muchas gracias otra vez, chicos. Gracias, Luis Ángel, gracias a la presidencia de la Federación Peruana de Quidditch. Igual que genial, yo soy súper fan de Harry Potter y me parece surreal estar dando una charla para la Asociación Peruana de Quidditch. Y nada, éxitos en todo. Qué bonito que nos representen en este deporte tan interesante, tan novedoso y nada, tan bacán. Mau, ¿alguna última palabra? No, nada, gracias por la confianza también por esta charla y bueno, felicitaciones también por sus logros. Eso. Sí, felicitaciones, chicos. Y nada, mañana feliz Día del Orgullo también a todos. Sí, feliz mes del orgullo, feliz día del orgullo mañana. Y nada, les compartimos también el material que necesiten y saben que estamos para que nos consulten lo que deseen. Muchas gracias, chicos, nuevamente y hasta luego. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Hasta luego, chicos, suerte.